Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Prada. Un placer volvernos a encontrar en Mundo Podcast, el espacio de Telesur donde se conectan los mejores podcasts de nuestra multiplataforma. Después de 36 años, ganan los demócratas en el estado de Texas, un bastión clave para los republicanos. Pero, ¿qué implica este revés para la administración de Donald Trump? Paola Pérez cuenta los detalles en un nuevo episodio de Mundo Conexo. Además, en los próximos minutos recorreremos La Otra Voz con Sassy Alejandre, El Mundo según Ramonet con el periodista Ignacio Ramonet y Orbe Arte con José Delgado. Así que acompáñenme. Después de 36 años, ganan los demócratas en el estado de Texas, un bastión clave para los republicanos. ¿Pero qué implica este revés para la administración de Donald Trump? Hola, soy Paola Pérez y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Primero, hablemos de la importancia de este condado de Tarrant, en Texas. Alberga más de 2 millones de personas y la ciudad de Fort Worth ha sido históricamente conservadora. Pero esto ha cambiado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué ha incidido? Vamos a hacer un histórico vuelco electoral, una revisión rápida para ver cómo en Texas no deja de encender estas alarmas entre los propios republicanos. ¿Pero qué pasó? Si Trump era la persona que se había involucrado directamente en la campaña, ya saben, ese voten por Lake Westman es maravillosa, es fenomenal, lo posteaba a través de su red en Truth Social. Pero no le funcionó. Al parecer, Trump no puede ejercer mucha injerencia en el propio Estados Unidos, pese a haber arrasado Trump en las elecciones del año 2024 en ese mismo estado. Pero vamos a revisar los resultados. El demócrata Taylor Remek dio la sorpresa en un distrito del área de Fort Worth. Obtuvo el 57% frente a un 43% que dio la derrota a la republicana Lake Westman en una segunda vuelta. ¿Qué efecto causó esto? ¿El efecto Epstein? ¿Serán las políticas antimigratorias? ¿Quizás el ataque a Venezuela? ¿La amenaza a Cuba o Irán? ¿Qué desató esto? Vamos a hacer una breve mirada retrospectiva. Apenas hace unas semanas se filtraban audios de una extensa llamada telefónica que realizó el senador republicano Ted Cruz, sí al presidente Trump, en los que ya le advertía que si continuaba con su política de aranceles y redadas violentas de la ICE iba a perder en Texas. Esto es lo que le decía. Vamos a centrarnos en lo suculento de este tema. Primero, no es la primera derrota de Trump en un año electoral clave para las elecciones de medio término. Ya los republicanos venían sufriendo derrotas. Hay que recordar las elecciones a gobernador en Virginia y en Nueva Jersey y en las alcaldías de Miami y Nueva York. Los demócratas también ganaron elecciones especiales, sin lugar a dudas, Kentucky y Iowa. Y cha-cha-chan. ¿Esto preocupa a Trump? Obvio. Está, miren, así de enfrentar un impeachment. Y es que él mismo lo dijo. You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. We don't impeach them, you know why? Because they're meaner than we are. We should have impeached Joe Biden for 100 different things. Y no es como nos hacen creer. Es que no quieren a Trump, ni en Estados Unidos. Sí, estoy hablando de los propios estadounidenses. Trump refleja una fuerte caída en su imagen por la inflación, los aranceles, las redadas violentas del ICE, que terminaron asesinando a sangre fría, como al enfermero Alex Pretty y a la madre de familia Renee Wood. Jeffrey Epstein and a sleazebag writer named Michael Wolff were conspiring against Donald Trump to lose the election. So Epstein was conspiring with a writer for me to lose the election. So right there, you know that I had nothing to do with this guy. But yeah, it's a terrible thing. The amount of time that's being wasted. You know, when Epstein was alive, like 10 years ago, nobody cared about it. But they're only doing it. But now it's really hitting back on them because Bill Clinton is such a big part of it. ¿Es esa la carta bajo la manga que le queda a la maga para no perder las elecciones de medio término? ¿Seguir usando la mentira y la fuerza para revertir ese mapa político y hasta un impeachment? Soy Paola Pérez y nos vemos en un nuevo episodio de Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Antes de irnos a la pausa, Sassy Alejandre en La Otra Voz aborda la polémica justificación de la administración Trump sobre las muertes causadas por los agentes del ICE, alegando legítima defensa, lo que desató un rechazo sin precedentes.
Pero ¿qué hay detrás de este fenómeno? Vamos a descubrir el inquietante concepto del boomerang imperial. ¿Qué ocurre cuando las tácticas de dominación y represión desarrolladas en las antiguas colonias regresan al corazón del imperio? Este análisis revela escalofriantes paralelismos entre las operaciones del ICE en Estados Unidos y las tácticas del ejército israelí en Gaza, un campo de pruebas colonial. Desde la manipulación propagandística del término terrorista para justificar crímenes hasta el entrenamiento de miles de agentes de ICE, FBI y CIA por parte del ejército sionista. Era un violento terrorista doméstico. Así fue como justificó el gabinete de Trump la ejecución del enfermero estadounidense y protestante pacífico Alex Preddy a manos del ICE en Minneapolis. Terrorista. La etiqueta con la que el imperio estadounidense ha criminalizado a todo país, pueblo o liderazgo que ha querido invadir o derrocar. De Irak a Palestina, de Cuba a Venezuela, y vuelve hoy como boomerang imperial contra su propia población. Sin ser nada nuevo, el fascismo nunca ha sido otra cosa que la importación de las tácticas de asedio y dominio ensayadas en las colonias de vuelta a su origen. Un imperialismo hoy estadounidense que no solo saquea recursos naturales del sur global, dominando nuestros territorios como centros de control militares e ideológicos, sino que los usa como laboratorios de castigo y vigilancia, para luego exportar esas mismas técnicas inevitablemente a casa. El campo de pruebas, Gaza. La primera aplicación interna, Minnesota. ¿Qué otras técnicas coloniales están en camino? ¿Podríamos estar ante un pueblo estadounidense que empieza a sufrir lo que su ejército lleva décadas infligiendo al sur? Yo soy Sassy Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Lo que ocurre hoy en Estados Unidos solo puede entenderse como un fenómeno en concreto, el boomerang imperial. No es una idea nueva, fue clave para explicar la génesis y la naturaleza del régimen de Hitler, al mostrar que las técnicas del nazismo no nacieron en Alemania, ni en Europa, sino que se ensayaron antes en las colonias, porque la violencia imperial siempre regresa. Dicho de otro modo, no hay fascismo sin imperialismo, ni imperialismo que no termine volviéndose fascismo para su propio centro. Pero, ¿cómo se ve este boomerang ya arribado a los Estados Unidos de hoy? Si hoy la figura por excelencia de la fuerza del régimen de Trump es el ICE, no puede entenderse sin mirar a un ejército que, financiado y armado por Estados Unidos, usó Gaza como campo de ensayo, las IDF israelíes. El paralelismo empieza en la propaganda que justifica sus crímenes. J.D. Vance imita a Netanyahu al declarar que los agentes de ICE que asesinaron, por ejemplo, a Renee Nicole Good o Alex Preddy, actuaron en defensa propia, afirmando falsamente que las víctimas intentaron matarlos. Luego llega la palabra mágica para criminalizar a la víctima, terrorista, usada en Palestina para asesinar médicos, periodistas y niños, y en Estados Unidos contra protestantes pacíficos y cualquiera que se enfrente al régimen. Desde montajes mediáticos como el de los supuestos 40 bebés decapitados por Hamás el 7 de octubre, repetida por el presidente Biden y esparcida por medios como CNN, France 24 o The Times, muchos sin recular cuando esto fue declarado como falso, hasta el bombardeo israelí de uno de los mayores hospitales en Palestina en mayo de 2025. Un crimen de lesa humanidad blanqueado en la prensa bajo la mentira de que debajo escondía un túnel de Hamás, usado para mover armas y rehenes. Por supuesto, algo comprobado como mentira. Así, para los estadounidenses, lo que su imperio practicó y sus medios encubrieron en Gaza ya está en su casa. En este segmento, el analista internacional Ignacio Ramonet se adentra en el caso Epstein. El también periodista reconstruye los hechos claves del escándalo, su contexto político y social y los factores que explican su profundo impacto internacional.
un análisis que va más allá del caso judicial para revelar las redes de poder, silencios y complicidades que han provocado debates globales, investigaciones y fuertes repercusiones en la opinión pública y en distintos centros de poder. Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de un tema que es de gran actualidad, que es el caso Epstein. El caso Epstein es algo muy representativo, muy ilustrativo de lo que es finalmente hoy el sistema político en Estados Unidos. En Estados Unidos y en muchos países. El caso Epstein pues tiene que ver con también otros países, en la medida en que dirigentes o personalidades de muchos países, no solo de Estados Unidos, están implicados en este caso Epstein. ¿Qué es el caso Epstein? Cuando decimos caso Epstein estamos hablando de Jeffrey Epstein, que es se suicidó, o por lo menos se dijo que se suicidó, que no está totalmente demostrado, y la mayoría de los analistas que han investigado la manera en que murió en la cárcel en Nueva York Jeffrey Epstein en el 2019, el 10 de agosto del 2019 exactamente, dudan que se tratase de un suicidio. Obviamente, crea un fondo en el que para entrar a ese fondo hay que tener más de $1.000 millones. O sea, se codea con las élites financieras de Nueva York y va a desarrollar esta fortuna y una gran habilidad como financiero, una gran habilidad. Jeffrey Epstein se transforma así en una persona que, tiene un nivel de vida elevadísimo, siendo relativamente joven, siendo relativamente apuesto, y poco a poco se va a rodear de personalidades de la política, de la vida cultural, de las finanzas, evidentemente, de la empresa, y va a ser muy representativo de este mundo. Lo que tiene de particular Jeffrey Epstein es que, pues tiene al parecer una atracción por las chicas muy jóvenes. A partir del momento en que se encuentra con una fortuna colosal, tiene su propio avión, nada menos que un Boeing 757, adquiere una islita en las Islas Vírgenes, en el Caribe, cerca de Puerto Rico. Tenía su propia islita con una gran propiedad y llevaba ahí a sus amigos, y en esta islita, pues este avión, fíjense que los empleados de esa isla, los jardineros, los empleados domésticos, llamaban a ese avión el Lolita Express, porque cuando desembarcaba Jeffrey Epstein, pues desembarcaba con un grupo de niñitas, ¿verdad? Niñitas, estamos hablando de niñas entre 11 y 16 años, obviamente menores de edad, mucho menor de la edad de la mayoría sexual, que por ejemplo en Florida está fijada en 18 años. Entonces, Epstein crea desde hace ya tiempo, crea una especie de relación con muchos de los más importantes personalidades de Estados Unidos, ya sea de la banca, ya sea de la empresa, ya sea de la política, ya sea de la vida cultural, de las finanzas, y los invita a venir a esta isla donde les propone a estas chicas. Es una especie de comercio, una especie de prostitución, pero de nuevo tipo. Él ya había sido condenado a principios de los años 2000 en Florida en particular, porque creó una especie de red de captación de jovencitas. Tenía las propias chicas que venían que él había seducido, pues las utilizaba para que trajeran a amiguitas de su misma edad, todo eso en un medio destructurado, medio familiar destructurado, donde las chicas pues vivían en un medio social empobrecido, con necesidades. Entonces se pretendía que le dieran masajes, les enseñaba a hacer masaje, y cada una de esas chicas le pagaba
Él les pagaba si estas chicas traían cada una de ellas a otras chicas para integrarse. Estamos hablando de una red de más de 1000 niñas, de 11 a 16 años, que él estuvo explotando, que llevaba en su avión, que proponía a sus amigos. Y entonces, ¿de qué amigos estamos hablando? Estamos hablando del presidente Clinton, estamos hablando del príncipe Andrés, estamos hablando de Donald Trump, que pretende ahora, que desde el 2014 no lo conoció, pero hay cantidad de fotografías y documentos que muestran una relación. Todo esto ha vuelto a salir porque la semana pasada, se volvió a publicar, se publicaron por fin más de 3 millones y medio de documentos, correos, mensajes, mensajería, redes sociales, de el propio. Este hombre había comprado toda la prensa, todos los medios cuando cayó el muro de Berlín, y también era un hombre que se decía que estaba ligado al Mossad con sus relaciones con Israel. También se dice esto de Jeffrey Epstein. Entonces, vemos que toda esta confusión, ¿verdad?, da una idea de amoralidad, y que esto se produzca y se estalle en el momento en que Trump está cambiando las reglas del juego internacional, abandonando el derecho por la fuerza, pues todo esto es significativo de una atmósfera de degradación moral en un momento en que también hay una atmósfera de, también degradación del concepto de multilateralidad y de geopolítica, pues mundial, ¿verdad? Pues hasta la semana próxima. Para cerrar esta edición de Mundo Podcast, en el capítulo de Orbe Arte, José Delgado tuvo como invitado a Víctor Morles, pianista, compositor, arreglista, investigador y productor musical. Originario de la ciudad de Caracas, conocido por su innovador estilo tímbrico y su formato en trío, Víctor Morles ha llevado la música venezolana a escenarios nacionales e internacionales. En esta conversación nos comparte su trayectoria y sus próximos proyectos. No se pierdan esta entrega de Orbe Arte. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte. Yo soy José Delgado. Les saludo con mucho gusto, con mucho placer, agradeciéndoles siempre su compañía, siempre que compartan, que comenten. Por supuesto, primero vean, disfruten todos los contenidos de los podcasts que ofrece Telesur, y en especial este que se llama Orbe Arte. Hoy con un amigo invitado. Hemos recorrido muchas rutas nacionales e internacionales, y de verdad que es un orgullo su amistad. Y también es un orgullo grande tenerle como esa playa de músicos venezolanos de altísimo rendimiento, de altísimo funcionamiento, con una creatividad infinita, y que de alguna manera muestra en su obra sus preguntas fundamentales sobre sus sonoridades, sobre sus identidades. Y he tenido la dicha de que toquemos muchas veces en muchas partes. Mi gran amigo y hermano y productor también, porque el disco Callejeando lo hicimos juntos, canciones también hemos hecho. Ha tocado en mi banda, ha tocado en sus proyectos. Él es Víctor Morles. Bienvenido, Víctor Morles Natural. Hola, gente de Orbe Arte. Gracias por la invitación y por pasar este bonito rato aquí conversando. Eso es, hermano. Siempre es grato hablar contigo, siempre es grato acompañarnos. Y quiero que nos cuentes un poco, que me lanzaste ahí
quemarropa una improvisación, un tema? ¿De dónde sale esa improvisación que hicimos para arrancar? Mira, tú sabes que a ti te debe haber pasado demasiadas veces, tú que eres cantautor, que te pregunten, oye, ¿cómo haces tú para componer? Y, ¿no? Y bueno, las formas de componer son infinitas, ¿no? Claro. Y una que yo a veces he utilizado es que tengo alguna idea, nada más una pequeña semilla, y con los amigos que me acompañan cuando toco, lanzo esa semilla ahí, a ver qué va sucediendo. Y el tema va tomando forma a través de la lanzo así en vivo, pues, cuando vamos a tocar, y entonces el tema va tomando forma y van sucediendo cosas, uno va improvisando algo y hasta que al final llega un momento en el que ya digo, oye, el tema agarró vida, y al final ya logro decir, bueno, tengo una composición que se fue formando así, ella sola junto con los amigos, cada quien iba, por lo menos tú hoy fuiste muy creativo, y entonces eso también hace que uno se sorprenda y da más ideas para hacer la próxima vez. De repente, si un día lo voy a tocar con alguien, ya le lanzo más cosas, ¿ves? Claro, bueno, porque hay la confianza también y siempre Claro. hemos disfrutado así. Es como un juego eso también, ¿no? O sea, tener un montón de el estudiar también, ¿no? O sea, y tener las escalas, las sonoridades y todo esto para el momento de compartirlo con los amiguitos, ¿no? Exacto. Que somos los músicos, y luego cuando crece con más amigos, que es con el público que escucha y que también propone cosas. Y eso siempre, bueno, siempre es interesante. ¿Tú quieres decir que entonces ya esto es una canción? Bueno, Póngale usted el nombre a esta canción que acabamos de hacer, que no sabemos nosotros. No qué tiene van a nombre, hacer. sí. Los nombres también se van construyendo, ¿no? Se llama así. Sí, es un juego y me gusta eso, que participemos, el público también participa, porque a veces de repente yo puedo, si estoy con un cantante, le digo, mira, en algún momento que yo te vea así, tú, oye, canta algo, improvísate algo, y entonces se van formando de repente un coro, o se va formando algo para compartir con la gente. Entonces, bueno, me gusta esa forma que a veces a la cual acudo a veces para componer, y que me valgo de mis compañeros con los cuales yo siempre me apoyo mucho porque creo mucho en ellos. Hoy creía mucho en ti, por eso traje eso. Y nos despedimos de esta manera agradeciendo todo el equipo técnico que hace posible que esto suene así, que se vea así. Gracias a toda la gente de Telesur y gracias a ustedes. Esto es Orbearte y nos vamos con El Labrador, y agradecido nuevamente con Víctor Morles. Vamos allá. Gracias. Que siembra buen labrador, sí, buen labrador, que arando la tierra estás. Ay, sí, yo siembro trigo, señora, pues buen trigo cosechará. Ay, sí, que por no ver el hijo muerto, ay, que huyó la Virgen María. Virgen María, caminando noche y día hacia el collado desierto. Y dicen que halló en el huerto, sí, hay que un campesino arador. Hay arador y la madre del Señor. Así ponemos punto final en Mundo Podcast, el programa en que nuestros podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Gustavo Prada. Fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.